Voy a comentar ahora el capítulo 5 del libro Los dioses de cada hombre de Jan Chinoda Bolen, que es una recuperación de la mitología griega y su relación con la psique del hombre contemporáneo, el hombre moderno. El análisis es un libro que tiene que ver con la psicología y es muy importante que quiero recuperar el capítulo 5 que habla de Hades, dios del mundo subterráneo, el reino de los espíritus y del inconsciente, el cual tiene su origen en un mito griego. Hades era el hijo de Cronos y Rea, que fue engullido por su padre al nacer. Cuando Zeus y Metis consiguieron que Cronos regurgitara a los hijos que se había tragado, los hermanos Hades y Poseidón se unieron a Zeus para luchar contra Cronos y los titanes, y les vencieron. Tras su victoria, los hermanos se repartieron el mundo y la parte que le fue asignada a Hades fue el mundo subterráneo, o el mundo del inconsciente. Por eso quiero leer la cita introductoria del capítulo que dice: aunque sea el que gobierna sobre los muertos, no se ha de confundir a Hades con el diablo o Satán. Hades, como dios de la muerte, es implacable, inexorable, justo con firmeza e irrevocable en sus decretos. No es el demonio, enemigo de la humanidad, ni un inductor al mal. Philip Meyerson en Classical Mythology in Literature, Art and Music. ¿Qué es Hades? Voy a ir comentando aquí. Hades es como dije, dios del mundo subterráneo. Es quien habita el reino de los espíritus y del inconsciente. Hades es el dios que preside nuestro descenso, el que baña de oscuridad nuestras vidas, depresiones, ansiedades, trastornos emocionales y dolor con el poder de transformarlos en iluminación y renovación. También, digamos, Hades se le relaciona con la llamada noche oscura del alma, que simboliza esos momentos del ser humano donde se llena de penumbre, frialdad, oscuridad, donde existe una depresión profunda y un aislamiento de la realidad ordinaria. En este sentido, este proceso se da precisamente para que el ser humano pueda navegar en su mundo interior, para que pueda a su vez también conocer las partes más profundas de su existencia. Por eso comenta aquí que la mayoría conocemos a Hades involuntariamente, a través de nuestros errores, nuestras caídas, nuestras separaciones o muertes de seres queridos, pérdidas de amigos, accidentes. ¿Cuántas de esas no hemos experimentado? ¿Cuántas de estas pérdidas, errores, caídas, separaciones nos han hecho lo que somos? Prácticamente ese es el campo de Hades también. Hades se relaciona con el descenso involuntario. También se puede producir por ser víctima. Mediante la victimización tiene lugar un secuestro. En este caso, el secuestro de uno mismo por una idea que está en la profundidad o en la sombra. El reino de Hades es el inconsciente, personal y colectivo. Allí residen los recuerdos, pensamientos y sentimientos que reprimimos. Todo aquello que resulte demasiado doloroso, vergonzoso o irreprochable. En el mundo subterráneo del inconsciente colectivo existe todo aquello que es posible imaginar llegar a ser, todo lo que ha existido alguna vez. Comento aquí, nuestros recuerdos, pensamientos y sentimientos que reprimimos se quedan en nuestro mundo interior, en las profundidades. Nada se borra de lo que somos, pero queda de una manera encubierto dentro de este mundo subterráneo y por lo pronto empieza todo eso a operar sobre nosotros sin que nos demos cuenta. También Hades está relacionado con las depresiones y las experiencias cercanas a la muerte. Suelen ser las iniciaciones más comunes para entrar en el reino de Hades. Después de eso, uno ya no teme a la muerte, pero también uno deja de temerle a la vida después de superar la experiencia límite. Aunque los griegos vieron a Hades como macabro, frío y despiadado, nunca pensaron en él como en el demonio o algo satánico.
En efecto, el clavado hacia el inconsciente puede ser algo que esté relacionado con lo macabro, con lo tétrico, porque es vernos como somos, más allá de nuestras máscaras o de nuestras programaciones que también reproducimos para no alcanzar a ser lo que en realidad somos, que son todas estas partes de lo inconsciente. Entonces, el inconsciente, pues, como dice aquí, no es un demonio o no es satánico, simplemente es. Son nuestras partes oscuras, son nuestras partes subterráneas. El mundo subterráneo, en el mundo subterráneo, los habitantes muertos del mundo subterráneo que residían allí eternamente eran considerados como meras sombras de sus yoes vivos. Hades era el reino subterráneo, el infierno, el mundo donde los espíritus van después de la muerte, un lugar que algunos dioses inmortales pueden visitar y regresar de él. Aquí se refiere también a muchos de los mitos de las distintas culturas de la humanidad que hablan de este viaje del héroe o viaje a través del inconsciente de los seres que logran regresar de esas profundidades, porque en la profundidad de uno está la profundidad de todos. Entonces siempre se ha hablado en la humanidad de que los héroes culturales son aquellos que logran entrar a su inconsciente para poder observar su obscuridad, pero también al observar la obscuridad interior pueden observar la obscuridad de lo colectivo, porque un ejemplo en este caso es representativo del todo. La sombra contiene esas partes de nosotros mismos que son inaceptables, tanto para nosotros como para nuestra idea de qué pensarán los demás si lo supieran. Y así guardamos estos pensamientos, acciones, actitudes y sentimientos ocultos de los demás y de nosotros mismos. Todo aquello que nosotros consideramos como inaceptable, aunque lo somos, pero por las convenciones sociales de una otra forma se nos dice que eso no es aceptado o que no es bien visto o que van a decir los demás. Todo eso son los sentimientos reprimidos que se anidan o siguen existiendo en el mundo profundo de Hades. También aquí tenemos que hablar que cuando se inicia el viaje por el inconsciente, también estas sombras pueden transformarse a fuerzas positivas, porque reconocerse en esa profundidad puede ser nuestro aliado para poder entender en realidad cómo somos, más allá de nuestras máscaras o actuaciones inconscientes. Entonces, también la sombra puede ser traspasada a una fuerza positiva o a un alimento para poder transformarnos y ser mejores. Hades era el reino de los muertos, el lugar de los espíritus. Hades, como lugar arquetípico, es el otro mundo, concepto que presupone la existencia de un espíritu que sobrevive después de la muerte. Un tema que es muy importante porque la cultura moderna no tiene incorporado en términos de su racionalidad la cultura de la muerte, o es nada más practicada en ciertos rituales específicos como la fiesta de los muertos u algunos otros menciones o películas, pero en realidad no existe una relación con la muerte, con los otros lugares del universo donde existen estos espíritus que han sido nombrados a lo largo del tiempo por muchas culturas o autores de la literatura clásica, por ejemplo, Dante. Entonces, el mundo subterráneo también corresponde simbólicamente al inconsciente colectivo y personal. Todo lo que hemos olvidado está allí, en lo inconsciente. Algunos recuerdos solo necesitan un poco de esfuerzo para que puedan regresar al plano consciente. Otros recuerdos más dolorosos pueden haber sido enterrados o reprimidos deliberadamente. En su reino gozan de algún tipo de existencia aunque no pueden ser recordados. Esto es muy importante porque
como las fuerzas de Hades son estas sombras que están en lo inconsciente, hay muchas cosas que nos han determinado, como el miedo. Algunos, yo he hecho el ejemplo, puesto los ejemplos últimamente de cómo ciertas películas o programas que veía cuando era niño me daban miedo, pero en realidad ahora que los veo a la distancia, pues no, ya no los veo de esa misma forma, pero ese miedo seguía operando sobre mí. Entonces recomiendo volver a ver todas aquellas películas o programas que de niños nos causaron una marca en nuestro pensamiento y que en otra forma nos limitan o nos trauman. Y entonces es importante volver a ver o accesar esa información para darnos cuenta que simplemente es eso, ejercicios de ficción. Entonces, lo inconsciente colectivo es el reino de los arquetipos o de los patrones universales que pueden ser constelados, precipitados o evocados por circunstancias que los transmiten energía. Estos patrones han existido a lo largo del tiempo, han sido encarnados por personas que han muerto hace mucho. En este caso, Hades simboliza las fuerzas de lo inconsciente y el viaje del héroe a su parte más oscura, que en el fondo es su parte más luminosa.